El portal inmobiliario Fotocasa ha puesto cifras a lo que la gran mayoría ya percibíamos, que el precio del alquiler se ha encarecido y mucho durante el año pasado. En concreto, ese incremento, en el caso de Canarias, es del 13,6%. Hemos tocado pecho, saludamos ya a María Matos, que es directora de estudios de Fotocasa. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, señora Matos, el año pasado el precio de la vivienda de alquiler, como decimos, creció más de un 13% aquí en Canarias. ¿En qué posición nos deja esto respecto al resto del país? Os deja en una posición muy complicada en el que se han alcanzado máximos, y ya no solo hablamos del mercado del alquiler, en el que Canarias está casi por encima de Baleares. En el ranking sería la segunda comunidad autónoma con el precio que más sube de toda España, sino que en el mercado de la compraventa también vemos que ha alcanzado máximos. Sería la segunda autonomía que ha llegado a los precios récords tanto en el mercado de la compra como en el mercado del alquiler. Esto dificulta todavía más el acceso a la vivienda. Precisamente en el mercado del alquiler, en los últimos 5 años hemos visto cómo se ha encarecido un 50%. El precio medio de un alquiler en las Islas Canarias no podemos encontrar nada prácticamente por debajo de los 1.000 euros, y sobre todo esto afecta pues a los colectivos más vulnerables, a nuestros jóvenes que están buscando esa emancipación y ven pues todavía más difícil el hecho de poder salir de la casa de sus padres. ¿Y por qué este encarecimiento tan importante aquí en Canarias? Bueno, tenemos que tener en cuenta que Canarias es una comunidad con una gran atracción poblacional, sobre todo turística, que confluyen esa demanda nacional y también la demanda extranjera. Esa demanda que viene de fuera tiene un poder adquisitivo mucho más alto que nuestro residente local y por lo tanto también ayuda a subir precios. Pero la principal característica que tenemos en nuestro mercado del alquiler es que tenemos un gran desequilibrio entre la oferta y la demanda. En estos momentos la demanda se ha reactivado de nuevo, también por lo que está pasando en la política macroeconómica con la subida de los tipos de interés. Muchos ciudadanos no pueden llegar a la compra de vivienda por ese encarecimiento hipotecario y por lo tanto se vienen a refugiar en el mercado del alquiler. ¿Qué pasa? Que en el mercado del alquiler tenemos una oferta tan escasa que aún encima se ha contraído en más de un 30% en los últimos 3 años, que los precios se tensionan muchísimo. Tenemos que tener en cuenta también el contexto sociopolítico, que también afecta, que acabamos de salir de una pandemia, los movimientos se aceleran, los desfases entre oferta y demanda también se hacen más grandes. La legislación, por ejemplo, con la ley de vivienda, no está consiguiendo los objetivos deseados, y también la inflación, por supuesto, afecta al precio de la vivienda. 2023, señora Matos, ¿fue un año de récord en cuanto al precio del alquiler, o este 2024 las cosas todavía pueden complicarse más? Pues lamentablemente la segunda opción parece que es lo que veremos probablemente a lo largo de este 2024. No vemos nada en el horizonte que pueda ayudar a apaciguar o a equilibrar los precios del alquiler. Lamentablemente nos encontramos ya en un drama habitacional en el que más del 40% de los inquilinos tienen realmente dificultades para poder pagar su alquiler, y ya no hablemos de ese inquilino que está intentando entrar en el mercado. Ahora mismo no hay rotación, estamos en un mercado muy compacto en el que los inquilinos actuales no se atreven a cambiar de vivienda porque saben que no van a encontrar una de mayor calidad o de menor precio. Por lo tanto, todo nuevo demandante que quiere entrar en el alquiler no está pudiendo encontrar. También el alquiler turístico, como decíais en la noticia anterior, está ayudando a reducir pues la oferta que tenemos de alquiler de larga duración, y por lo tanto los precios se van tensionando y creciendo mucho más. Cuanta menos oferta y más demanda, tenemos prácticamente una tormenta perfecta. Aquí en Canarias el gobierno regional va a regular ese alquiler vacacional. Le pregunto, ¿qué tiene más peso en el encarecimiento del precio del alquiler tradicional? ¿La oferta de pisos turísticos o las bolsas de vivienda vacía? En este caso, las bolsas de vivienda vacía nosotros detectamos que son
muy bajitas. Según nuestros estudios en Fotocasa, solamente un 3, un 4% de propietarios tienen una vivienda vacía, debido a que esa vivienda no se encuentra en las condiciones óptimas o a lo mejor no cuenta ni con cédulas de habitabilidad para poder sacarla al mercado del alquiler. Lo que hemos visto a raíz pues de la pandemia, de los cambios que hemos tenido sobre todo con la subida de los tipos de interés a partir de 2022 y también las amenazas percibidas así por los propietarios con la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, es totalmente el trasvase de las viviendas de alquiler residencial a las viviendas turísticas. Entonces creemos que las viviendas turísticas tienen un mayor impacto en esa contracción de la oferta de alquiler residencial. Podríamos hablar de que un 30-25% de las viviendas que teníamos en Canarias en el mercado residencial se han pasado al mercado vacacional, buscando seguir obteniendo esa rentabilidad o ese rendimiento mucho más alto frente pues, a condiciones de incertidumbre económica como estamos atravesando. Señora Matos, la Ley de Vivienda, con esos límites en la actualización de los precios del alquiler, en esas renovaciones de los contratos, ¿no ha funcionado? Bueno, ha supuesto un respiro para todos aquellos inquilinos que tuvieran un contrato en curso y que no podían hacer frente a los niveles de inflación que teníamos, por ejemplo, hace un año o 2 años del 10%. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el mercado del alquiler está conformado por 2 partes fundamentales, no solamente por los inquilinos, que son esos colectivos vulnerables, sino también por los propietarios. Y son propietarios particulares, propietarios privados, que es muchas veces lo que no nos damos cuenta, y tenemos que tener en cuenta que la única razón por la que estos propietarios ponen su vivienda en el mercado del alquiler es para obtener rentabilidad. Si nosotros le limitamos esa rentabilidad, va a pasar lo que ya está sucediendo. Se irán a otros mercados, por ejemplo, venderán la vivienda o irán, pues, por ejemplo, a otros mercados financieros a obtener esos rendimientos económicos que no les está dejando llevar el alquiler por haber limitado esa hoja de ruta de rentabilidad. Entonces, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué factores tienen que conjugarse para que veamos una bajada en los precios del alquiler? Pues la principal vía que podría ayudar a equilibrar o rebajar, como usted dice, los precios del alquiler sería poner más oferta en el mercado. ¿Qué pasa? Esto no es nada fácil, la construcción de vivienda. Ya sabemos que el Gobierno el año pasado, durante la campaña electoral, anunció más de 200.000 viviendas mediante cesiones, algunas no estaban terminadas, etcétera, etcétera. Lo que necesitamos es que se tomen medidas inmediatas en estos momentos, porque el mercado, no solo del alquiler, el de la compraventa, es decir, en la accesibilidad a la vivienda, se está ahogando ahora mismo, en estos momentos. Cada vez es muchísimo más complicado. Por lo tanto, la administración pública tiene que ponerse manos a la obra, fomentando el parque de vivienda social, creando más vivienda pública para evitar que los precios del mercado libre se disparen. La rehabilitación de viviendas es una muy buena opción ahora con los fondos de Next Generation que tenemos para poder ampliar esa oferta. También la gestión mediante un programa público de vivienda puede ayudar a que todos esos ciudadanos que piensan que a lo mejor tiene demasiadas complicaciones poner su vivienda en alquiler, cedérsela a la administración pública para que la administración pueda utilizarla durante un cierto tiempo determinado y que pueda ampliar esa oferta. Y las medidas más rápidas, mientras todos estos engranajes, porque son varios elementos a los que tenemos que atacar, mientras deberíamos intentar seducir o motivar a los propietarios particulares en vez de limitándoles, en vez de poniéndoles medidas punitivas. Nosotros consideramos que las medidas con obligaciones no dan los resultados deseados. Por lo tanto, seducirles, motivarles para que se sientan cómodos, para que tengan seguridad jurídica dentro del mercado, garantías que les permitan estar tranquilos dentro del mercado del alquiler y que por lo menos la oferta que tenemos no se contraiga todavía más. Pues esperemos que la Administración tome nota y se apliquen herramientas, medidas para mejorar ese acceso a la vivienda que tanto están sufriendo muchas familias, sobre todo las más vulnerables. María Matos, directora de estudios de Fotocasa, gracias por habernos acompañado. Muy buenos días. Gracias a vosotros. Buenos días.